Twitter suspendió la cuenta de Donald Trump. La red social había suspendido temporalmente la cuenta. Vamos allá. Vale, pues empezamos. Primera pregunta. Sí. ¿Cuál crees que ha sido el asunto en el ámbito social, público, que más se ha visto castigado durante los últimos 10 años? Yo qué sé. 10 años. Sí, pues quizás el mundo de la vida. El mundo de la vida, el mundo corriente, yo creo que se ve cada vez más rodeado por ideologías que intentan jibarizarlo, someterlo a esquemas de comportamiento. Creo que el auténtico... en el 68 francés se descubrió una cosa, y es que el obrero pactaba. Eso ya lo había descubierto Lenin, que no había que fiarse del obrero nunca, porque tiende a pactar. Si quieres hacer una revolución, cuenta con hijos de burgueses, con estudios, y ponlos en la vanguardia, pero no te fíes del obrero. Y en mayo del 68 se vio con claridad que el obrero no era de fiar. Había que buscar otro sujeto revolucionario, otro sujeto que hiciese, que estuviese en la vanguardia del cambio. Pero ese sujeto no aparecía. Y ahora, de hecho, estamos viendo en los últimos 10 años una multiplicación de sujetos revolucionarios, la mujer, el negro, el emigrante, etcétera, etcétera. Básicamente, todo aquel que tiene una herida que convertir en bandera. Es decir, digamos que aquella razón que Marx pretendía concebir como liberadora, ahora se ha convertido en una razón victimológica que no pide tanto la liberación como el reconocimiento de su sufrimiento. Y eso creo que básicamente somete a lo que es pues las relaciones naturales del mundo de la vida a un test de resistencia cada vez mayor. Pues con la familia, por ejemplo, carísimo, ¿no? Ahora hay gente que dice, pues eso, que el amor romántico es una forma, algo así como una forma de esclavismo. Yo personalmente prefiero enamorarme románticamente de alguien que ir a trabajar a unas minas de azufre, pero en fin, estamos así, ¿no? Y después, unido a esto, creo que ha pasado también, o que estamos en ese proceso. Hablamos de debates, ¿no? Mucho, hay que debatir, hay que respetar al otro, etcétera, etcétera. Pero me parece que lo relevante no es eso. Lo relevante es las palabras con las que se debate. Las palabras, los conceptos que hacen posible el debate. Y creo que llevamos pues estos últimos 10 años que la fábrica de debates es un monopolio. Es decir, la fábrica de construcción de conceptos que hacen posible el debate es un monopolio. Y eso pues sitúa los debates en una situación muy extraña, porque en el momento que tú haces tuyo los conceptos del otro, ya estás derrotado. ¿O no? Es decir, ¿te has sentido 10 años, 5 o alguna vez en la vida limitado? Alguna vez en la vida limitado porque... Limitado y con miedo de expresar una opinión, no voy a no ser... No tanto. Claro, desde pequeño siempre me he limitado con miedo, sí, claro. Por eso creo que la libertad de pensamiento es más sagrada que la libertad de palabra. Más aún, diré que para tener de verdad una auténtica y genuina libertad de pensamiento, has de controlar tu libertad de palabra. En sentido general, después si queréis concretamos en situaciones específicas. Sí, Jordan Peterson, ¿sabes quién es? ¿Perdona? Jordan Peterson. Sí, ¿qué? Sí, que él dice una cosa muy parecida a la que dices tú, que todo el mundo debería ser un monstruo, pero tener la capacidad de controlarlo. Es decir... Claro, yo creo que filósofo es aquel que tiene algo que callar. ¿Cómo crees? A ver cómo formulo esta pregunta. Sí que es cierto... Porque sí que es cierto como que hay un gran fervor a la hora de tomar acción y de ese activismo que viene mucho de la victimización. Eso viene de las famosas tesis de Feuerbach de Marx, del que se plantea una cosa que es absolutamente ridícula, pero en fin, que se ha sacralizado.
aquello de que hasta ahora los filósofos no han hecho otra cosa que interpretar el mundo, lo que hay que hacer es cambiarlo. Coño, la conclusión lógica es, si hasta ahora no han hecho otra cosa que interpretar el mundo, es que interpretar el mundo no es fácil. No es fácil, por lo tanto, pretender cambiarlo sin estar seguro de que lo has comprendido, pues te supone asumir unos riesgos notables. Yo personalmente considero que la pregunta no debería ser, y esto que creo que limita muchísimo a la gente, que a todos nos los han hecho de pequeños, es: ¿crees que puedes cambiar el mundo? Yo creo que es una pregunta que limita muchísimo, porque el mundo en sí está en constante cambio. Creo que realmente la pregunta debería ser: ¿qué rumbo quieres que tome el mundo? No, la pregunta yo creo que debería ser: ¿cómo conseguir no naufragar entre los rumbos siempre inesperados del mundo? ¿Cómo conseguir mantenerse a flote entre esos? Porque el mundo va a ir de aquí para allá sin pedirme permiso, ¿eh? Sí, lo que quiero decir es como que hay un montón de medidas políticas y movimientos que está habiendo, de corrientes de pensamiento, como que lo están llevando a un caos, desde mi punto de vista. A ver, vamos por partes. No existe una política científica. Bueno, yo eso lo tengo muy claro. No existe una política científica. Por lo tanto, pretender que el mundo, que las riendas del mundo están en las manos de algunos señores con unas determinadas pretensiones, me parece que es presuponer demasiado. Yo creo que más bien la virtud fundamental en política, sea cual sea tu color, es la resistencia a la frustración. Porque la soberanía, es decir, ese concepto de soberanía, la soberanía podríamos decir que está o en la naturaleza o en la historia, pero no desde luego en manos de la política. Cuando tú ves, es decir, los fenómenos, las corrientes de fondo, etcétera, etcétera, pues muchas veces tendemos a personalizar, ¿no? El responsable de introducir, el que ha creado esta idea. Yo pienso, aquí soy un poco heideggeriano, de aquello que él habla de que las cosas aparecen un poco sin saber muy bien cómo, y están ahí, se mantienen ahí, y a veces después se diluyen sin saber muy bien cómo, ¿no? Él lo llama el ser. Podemos llamarlo el mundo de la realidad, ¿no? La autonomía del político para embridar la realidad es relativa. Y además creo que de una manera o de otra la realidad siempre tiende a compensar los excesos que ella misma provoca, ¿eh? O al menos quiero creer, ¿eh? Sí que es cierto que en los últimos años hay fenómenos nuevos y a mi modo de ver muy inquietantes. El fenómeno nuevo para mí más inquietante es que el progresismo se ha dado media vuelta y en vez de mirar al futuro con esperanza, mira al futuro con temor. Nos están, es decir, ese miedo al futuro es un fenómeno nuevo, porque entonces honestamente debería renunciar al progresismo. No tiene sentido ser un progresista timorato o pensar, y ese ay con respecto al futuro, una cierta pulsión del fin de todo, de que vamos al desastre, el pleistoceno, el antropoceno, el caos, todo. Si no hacemos algo urgentemente, esto se va al carajo. Mi nieto de 12 años llegó el año pasado a casa y a mí eso me provocó un shock terrible, terrible, no me quitó el apetito, pero me hizo pensar. Yayo, que això peta en catalán, eso explota. ¿Explotará? ¿Que explota? Digo, ¿qué quieres decir? Que explota, que peta, que explota. Digo, pero ¿qué quiere decir? Todo explota. ¿Pero quién te lo ha dicho? La maestra. De que eso, por primera vez estamos creando en las escuelas a niños con miedo al futuro. Y esa sensación de que ay, ¿qué es lo que nos espera? Algo terrible está a punto de pasar. No, algo terrible está a punto de pasar. Pues me parece que es nuevo porque
podríamos decir, en otras épocas históricas, pensemos en el final del Imperio Romano, el responsable era el bárbaro que estaba en los límites, ¿no? Que estaba allá en los limes y estaba allá. Ahora no, el bárbaro somos nosotros. Es decir, el hombre parece que en esta época en la que estamos viviendo ha comenzado a tener miedo de sí mismo. Y de ahí el poshumanismo y todas esas historias. Por otra parte, fascinante este mundo que nos ha dejado vivir. Y centrando el tema, tú que tienes Twitter y eres activo en Twitter, Sí. ¿alguna vez te has sentido limitado? Es decir, no voy a publicar esto, no vaya a Y ser tanto. que siente mal. ¿Pero por qué? Pues primero porque intento ser educado, no tengo por Pero qué ser faltón. dentro de esa educación. Pues si alguien me insulta yo me callo, es decir, ¿por qué tengo que entrar a discutir con él? Es decir, si es un insultón inteligente, voy a tener todas las de perder. Y si es un insultón tonto, ¿para qué entrar en la polémica? Pero Pues por lo eso dejas voy, ahí. yo voy al Pero, paso pero es que previo. soy el único que se contiene aquí. Yo me paso la vida conteniéndome. Pero eso me parece que es una virtud. Sí, si por otro lado sigues diciendo cosas. Si es... Yo no digo nunca todo lo que quiero, es decir, hay muchas veces que me vienen a la punta de la lengua expresiones ante la belleza transeúnte que es mejor que me calle. Y Y es una vaya, la belleza transeúnte está allá y estos días de primavera espléndida. pues, por ir cerrando, última Ejé. pregunta. Si te tuvieras que... Ya sé que no lo harías, de sentarte con un regulador, oye, vamos a tratar... Sé que no lo harías porque no piensas que no hace falta. Pero si te dijéramos que representas a la sociedad civil y que tienes la oportunidad de sentarte con el ministro que mejor te caiga, si es que alguno te cae bien, por ejemplo, con Twitter a nivel España, de decir, oye, vamos a mejorar la libertad de expresión que hay en nuestra plataforma. ¿Qué dirías? ¿Qué les dirías? Mira, sí, pero es que la libertad de expresión significa, implica también la libertad de degradación. Es decir, no podemos defender la libertad sin aceptar que esa libertad se puede ejercer como una trascendencia, una mejora y también como una degradación. Si tú impides la degradación porque había un ministro de información en los primeros años de Franco que estaba convencido que la misión suya como político de información era ganar el mayor número de almas posibles para el cielo, ¿no? Yo creo que conviene bajar un poco tan noble aspiración y situarse en un terreno más prosaico, ¿no? Hay una cosa que se llama... El tema, por otra parte, tampoco quisiera yo ahora trivializarlo. A ver, siendo totalmente partidario de la libertad de expresión, ya digo que más de la libertad de pensamiento, hay que tener claro lo que algunos filósofos modernos han llamado los actos de habla. Es decir, hay veces en que la expresión hay que tomarla como un hecho. Y el hecho de ser libre en tu expresión no quiere decir que seas irresponsable de lo mismo, porque en los últimos años también hemos visto fenómenos de este tipo, ¿no? Es que es libre. Y como hay que respetar la libertad, hay que respetar la responsabilidad. Quiero decir, si yo estoy en un cine abarrotado de gente y grito fuego, fuego, y se provoca ya un caos, no puedo refugiarme en mi libertad de expresión, porque mis palabras son un hecho. Es un acto de habla que tiene repercusiones concretas. Entonces, la libertad de expresión quiere decir libertad para mejorarte, libertad para degradarte y responsabilidad de las consecuencias, porque las palabras tienen consecuencias, claro que sí. Dicho de eso, pues la mayor libertad posible, porque en Twitter eso maravilloso que me parece que es un ejercicio de ascetismo moral enorme no responder al que te incordia. Y hay algunos que van allá deseando de que le respondas. No le respondo y me considero, oye, como si me creciera, ¿no? Y está muy bien. Y además se cansan pronto. Pues si sabes elegir con la gente con que hablas y a los otros no les haces caso, de hecho creo más en la responsabilidad personal frente a los medios que en los consejos. Es decir, si tuviera que decirle un consejo, métete lo menos posible a gestionar esto.